En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Una parábola explicada por el propio Jesús no necesita mucha explicación. Si ya de por sí la parábola era bastante clara, la explicación que hace Cristo resulta más que clara, clarísima, evidente. Quizá comentar solo alguna cosa. En primer lugar, creo que es importante examinar la propia conciencia. ¿Alguna vez hemos sentido de verdad la llamada del Señor? Una llamada a la vocación, por ejemplo, a la vocación consagrada, seas hombre, seas mujer, ha podido ser en la niñez, en la adolescencia, en algún momento de la juventud. Y esa llamada, estoy convencido de que siempre es auténtica. Siempre, incluso aunque después se haya dejado, por ejemplo, por el matrimonio. Y no solo que se haya dejado porque, como la semilla que ha caído entre zarzas, pues esa semilla se ha visto asfixiada por los problemas de la vida, has tenido que trabajar, vas a sacar adelante tu familia, ya otras cosas han entrado en tu vida. La llamada está ahí. Conozco mucha gente, demasiada gente, que tiene vocación, o que tuvo vocación, que tuvo llamada, y que después no termina de ser feliz en su matrimonio. Aunque le vayan bien las cosas, no digamos si le van mal con la esposa, con el marido, con los hijos, bueno. Pero es que aunque le vaya bien, no termina de ser feliz del todo, le falta algo, porque eso no es su vocación. Y claro, pero ahora ¿qué haces? Pues ya tienes una vida hecha, quizá tuviste la llamada, repito, en la adolescencia, en la niñez, te has alejado de Dios y ahora que ya tienes 50, 60 años, vuelves al Señor y no quieres, no debes ni siquiera pensar en romper tu matrimonio. Pero ¿qué tienes que hacer en este caso? Yo creo que hay que volver a la consagración. La llamada de Dios significa que solo hay un camino para la felicidad completa, la consagración. Esa consagración quizá no puedas hacerla ya por tus circunstancias. A lo mejor incluso aunque estés soltero ya no puedes hacerlo porque a partir de cierta edad generalmente no admiten a nadie a los seminarios. Bueno, pero al menos puedes consagrarte como laico. Si tú has recibido una llamada, solo vas a ser feliz siguiendo esa llamada. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Pero muy en serio, no es una cuestión cualquiera, porque es la cuestión más importante de nuestra vida, la cuestión de la felicidad. Repito, conozco demasiada gente
que no termina de ser feliz. Incluso yéndole bien, no digamos si te va mal, porque entonces tienen estas personas unos profundos sentimientos de culpa. Estoy donde no debía, me equivoqué, o fui egoísta, o no escuché al Señor, mi matrimonio va mal porque no es mi camino, o no he sabido educar a mis hijos. Es decir, los problemas se multiplican, los remordimientos se multiplican cuando las cosas no van bien. Pero es que cuando van bien, siempre hay una insatisfacción de fondo. Solo queda el camino de la consagración laical. Una consagración que se puede hacer dentro del propio matrimonio, es decir, dentro de la propia vida, sin necesidad incluso, al menos hacemos así los franciscanos de María, de no tener relaciones normales de esposos. Es decir, una consagración laical que no suponga o que no implique el voto de castidad, sino naturalmente el cumplimiento de la virtud de la castidad en el estado matrimonial, tal y como la Iglesia enseña. Esto para los que sintieron la llamada y ya no pueden ejercerla. Hay algunos que quizá todavía puedan, que aún están en una situación donde pueden dejarlo todo para seguir al Señor. No es una cuestión de generosidad solamente, es una cuestión de supervivencia, es por tu bien. Seguir a Cristo y escuchar esa llamada es lo mejor que puedes hacer por ti. Por supuesto, por el Señor y por los demás, pero es por ti. Porque si no vas a seguir esa llamada, siempre te va a faltar algo, siempre va a haber un hueco en tu corazón que nunca, ni nada, ni nadie lo podrá llenar. Tercera cosa, quizá puede ser que no hayas sentido nunca la llamada a consagrarte a Dios, pero sí a estar cerca del Señor, a servirle como laico. Nunca has sentido la llamada a entregarte a Él por completo, pero sí a servir al Señor. Fíjate en este caso lo que dice Jesús de los que reciben la palabra y la simiente cae entre zarzas. Dice, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estéril. Qué pena, porque estas personas, repito, que no tienen la vocación o no han tenido nunca la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, pero sí a una vida intensa con el Señor, al final eso se queda en nada. Y también a ellos les falta algo. Lo notarán en algunos momentos concretos, porque ese aturdimiento de la vida les lleva a estar disipados, entretenidos en cosas importantes a veces, pero no son las más importantes, las esenciales. Pero hay momentos en los cuales no pueden ni engañarse a sí mismos, ni tampoco engañar a los demás. Hay un vacío dentro. Cuando la palabra cae en tu corazón, tienes que darle la respuesta que debes darle, la que tú sabes honestamente que debes darle. Si no puedes dar marcha atrás en tu vida, aprovecha la oportunidad que la propia Iglesia te ofrece. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos los franciscanos de María laicos consagrados, sin ningún problema, pero lo importante es que la palabra no se frustre en ti. Y esto por Dios, por supuesto, por los demás, pero también por tu propio bien. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su alma en la vida eterna y si pierde su alma en la tierra porque no termina de encontrar la felicidad. Que así sea.